La semana pasada nosotros vimos lo que fue el contexto en el cual se instituyó la Pascua, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Hablamos también de los meses, específicamente el mes de Abib, que pasó a ser del séptimo mes al primero. Eso también lo vimos. Vimos también paso a paso todos los detalles de cómo se debía llevar a cabo el sacrificio del cordero. Hoy también lo vamos a repetir. Vimos también el significado de la palabra Pascua, que significa sacrificio u ofrenda de. En hebreo es Pasak. Eso es lo que se celebra. Se celebra que el Señor le pasó por encima a Israel, lo liberó de la muerte. Entonces, esa palabra también de donde se traduce el significado del porqué de ese sacrificio, que fue de pasar por encima. En este caso es Pesach. Pesach es ofrenda o sacrificio de o para Jehová. Y Pesach fue pasar por encima. Ya vimos lo que significa, ¿verdad? La unión de ambas palabras. Vimos también ampliamente la hora en la que se debía sacrificar el cordero y lo que significa, ¿verdad? La palabra traducida como entre las dos tardes. Vimos ampliamente que eso se refiere a la hora o al tiempo del crepúsculo, que es desde que el sol se oculta, ¿verdad? Esa parte que aún queda con luz hasta que llega a la oscuridad completa. Eso es entre las dos tardes. ¿Qué nosotros veremos hoy? Esa cosa así bonita la hace mi hija, no soy yo. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Alteró Dios sus ordenanzas sobre la celebración de la Pascua? ¿Por qué esa pregunta? Vamos a ver en la próxima reunión, que ya vamos a terminar el tema de la Pascua, ahí es el tema más extenso. Las demás fiestas son más sencillas. Pero vamos a ver cómo en el tiempo de Jesús, en muchas cosas hay ciertas diferencias, que si no lo entendemos ahora, no lo entenderemos allá. Hoy vamos a ver cómo responder esa pregunta y en qué cambió la Pascua y por qué cambió. Eso es muy importante. Lo que usted puede estar seguro, mis hermanos, que quizás, ¿qué número pongo? El 98% de la iglesia no conoce eso. Y eso es muy importante conocerlo. Que también veremos cuántas Pascuas celebró Israel, o por lo menos las que se mencionan en las Escrituras. Vamos a ver también cuáles cambios se hicieron en la Pascua. Y el último punto lo vamos a ver entonces en la próxima clase, en la próxima sección o reunión, que es el significado profético de la Pascua, la última semana del Señor. También vamos a ver de forma resumida en esa sección la fiesta de los panes sin levadura. Será también muy importante. Ok, vamos entonces a ver el primer punto de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la respuesta a: ¿alteró Dios sus ordenanzas sobre la celebración de la Pascua? Vamos a ver qué nos dice Números 9, versículo del 1 al 4. Miren lo que dice Números 9 del 1 al 4, refiriéndose a la segunda Pascua, un año después de haber el Señor liberado, ¿verdad?, al pueblo de la esclavitud en Egipto. Dice Números 9 del 1 al 4, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, ya estaban, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, Abib. Recuerden que ese mes era el séptimo. Diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo en el 14º día de este mes, o sea, en el 14 de Abib, entre las dos tardes. Y oigan la parte más importante: la celebrarán a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la van a celebrar. ¿Qué quiere decir eso aquí? Ustedes van a celebrar la Pascua tal cual como la primera. No hay ningún cambio. Misma hora, mismo mes. Apartan el cordero el día 10, lo inmolan entre las dos tardes, lo asan con todo, ¿verdad?, al fuego, lo comen con pan sin levadura y hierbas amargas. Todo. No me cambien nada.
Eso es muy importante. Y cada quien hará ese sacrificio en su casa. Vamos a ver ese texto también hoy. Y ahí entonces ellos, ¿verdad?, lo debían hacer. Veamos también ahora Números 9, del 4 al 5. Dice, y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto del Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál es la respuesta entonces a esa pregunta? ¿Alteró Dios sus ordenanzas sobre la celebración de la Pascua? La respuesta es no. El Señor no cambió nada de lo que fue establecido en la Pascua. Ahora bien, en este caso, en esta segunda Pascua, sucede algo que no pasó en la primera y hace que Moisés tenga que preguntarle a Dios qué él podía hacer para que veamos. Vamos a ver ahora para que entendamos el punto. Números 9, del 6 al 9. Miren lo que dice ahí para que entendamos o veamos el caso que Moisés se preocupa y dice, déjenme preguntarle al Señor a ver qué él dice. Dice, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua en aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa del muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová? Recuérdense, ofrecer ofrenda a Jehová, eso es Pascua. Ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel. ¿Por qué me lo impiden? ¿Qué yo tengo que hacer? Moisés le responde, bueno, y esto soy yo parafraseando, ¿verdad? Yo no sé, déjame preguntarle, oiré lo que me ordena Jehová acerca de ustedes. Vamos a ver qué le responde el Señor ahora, en el mismo capítulo, pero los versículos 9 al 14. Dice el Señor aquí, vamos a leer un poquito hoy, pero ya te va a ser la parte, vamos a decir, más extensa. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de ustedes o de sus descendientes que esté inmundo por causa de muerto o estuviera de viaje lejos, va a celebrar la Pascua de Jehová. Pero la va a celebrar en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas lo comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la van a celebrar. O sea, el Señor dice, ok, hagan el proceso de purificación que está en Levítico 23. Ahí se habla de 23, no. Levítico 5, ustedes lo pueden ver ahí, todo lo que era la regla de purificación. Se van a purificar, pero van a celebrar la Pascua en el segundo mes. El mes que continuaba después del mes de Abib. Pero bajo todas las mismas reglas. No puedes romperme una. Eso es importante. Sigue diciendo el versículo 13. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. Pascua, eso quiere decir. El tal hombre llevará su pecado. Y si mora con ustedes extranjero y celebra la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la va a celebrar. Dígame, hermano. Claro que sí. En Levítico 3, como yo le dije, usted lo lee, habían varias leyes por el cual el pueblo debía purificarse. Si tocaban a un animal muerto, ellos tenían entonces que recurrir a la ley, había un procedimiento de lavado y de apartado para ellos purificarse. Eso es básicamente, mi hermano, a lo que se refiere ahí. Y muy buena pregunta, mi hermano, para entender esa parte y que eso quede registrado. Entonces, ¿qué tenemos ahora, verdad? Tenemos una nueva regla que hay que conocer. Y si por razón de impureza, vamos a leerlo aquí, no podía celebrar la Pascua el 14 del mes de Abib,
entonces sería celebrado en el 14 del segundo mes bajo las mismas reglas. No me cambien nada. Ok, vamos a ver ahora cuántas Pascuas se registran en las Escrituras. Obviamente hubo más de ahí, pero vamos a ver las que están ahí de forma resumida porque vamos a ver hasta el libro de Esdras, pero vamos a resumir bastante. ¿Cuántas Pascuas celebró Israel? Bueno, la primera obviamente fue en Egipto, eso lo sabemos, ¿verdad? La segunda fue en el Sinaí, que la acabamos de leer en Números 9 del 1 al 4. Ahora bien, aquí hay un punto muy importante, hermano. En esta segunda Pascua, el Señor ordena que se levante el tabernáculo. Miren lo que dice en Éxodo 40, del 1 al 2. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero, del primer día del mes de Abib, harás levantar el tabernáculo de reunión. ¿Por qué el Señor hace esto? Bueno, todos los sacrificios que había que hacer, que muchos de ellos, ofrendas de paz, que vamos a ver más adelante, se tenían que hacer en el tabernáculo. Tenían que hacerlo los sacerdotes. No eran sacrificios domésticos, que es la Pascua solamente. El único sacrificio que se hacía en una casa, dicho las Escrituras, era la Pascua. Todos los demás debían hacer los sacerdotes en el tabernáculo. Entonces, ese mismo mes, el Señor dice: Moisés, vamos a levántame el tabernáculo. En el material que les di, de hecho, ustedes pueden ver ahí todos los sacrificios que se hacían diariamente y también los sacrificios que correspondían a las fiestas solemnes, que eran anuales. Para eso les di ese material para que lo puedan ver ahí de forma resumida. Veamos ahora Éxodo 40, 17. Dice así: así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Se erigió el tabernáculo. Los versículos 34 al 35 dicen entonces: dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová la llenaba. Entonces, mis hermanos, a partir de aquí, todo está listo para que Israel pueda cumplir todo lo que el Señor le había instituido. Tabernáculo en el medio, la presencia del Señor en el medio de ellos. Y de hecho, el Señor ordena, en un texto por ahí que vamos a ver más adelante, todas las tiendas, debido a cada tribu, el Señor decía: tal tribu aquí, tal tribu aquí, tal tribu aquí, y yo en el centro. Y todo eso, mis hermanos, es un modelo de lo que Moisés, o el Señor le mostró a Moisés, y también le mostró a Juan en Apocalipsis. Pero eso es otro tema. Eso es muy interesante poder ver eso. Entonces, la segunda Pascua fue celebrada teniendo el tabernáculo en el medio y las tiendas de las 12 tribus a su alrededor, según el orden que Dios le dio en Números 2. Las ofrendas y sacrificios diarios lo hacían Aarón y sus hijos, que eran la línea sacerdotal, pero el sacrificio u ofrenda de Jehová, llamado Pascua, lo hacía cada familia en su tienda, según lo que Dios había ordenado, una vez al año. Cada mes primero, el 14 del mes de Abib. Ahora bien, todas las Pascuas que siguieron mientras estuvieron en el desierto no se mencionan de forma directa. Aquí pasamos a Josué 5:10, que dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde o el atardecer en los llanos de Jericó. Aquí hay un salto en el tiempo. Aquí pasó la idolatría del pueblo cuando Moisés subió, ¿verdad?, al monte Sinaí a recibir los mandamientos. Hicieron el becerro. El Señor tiene misericordia de ellos. Luego Moisés manda los 2 espías
a ver la tierra prometida. Recuerden que 10 de ellos, ¿verdad?, llegaron a Moisés y trajeron una noticia de miedo, no tenían fe. ¿Qué pasó? Josué y Caleb son los únicos, ¿verdad?, que le dan un reporte a Moisés con fe en Dios. ¿Qué pasa aquí? El Señor dice, mira, Moisés, solamente Josué y Caleb van a entrar a la tierra prometida. Y todos de 20 años para arriba, todos ellos van a morir en el desierto. Todos ellos están castigados. ¿Celebraron la Pascua a partir de ahí? Me imagino que sí. Porque estaba Moisés, estaba Josué, tenían unos líderes que eran así. Iban a cumplir la Pascua. Entonces, aquí en el capítulo 5 de Josué, ya el Señor, ¿verdad?, pues pone a Josué como el sucesor de Moisés. Le dice a Josué, circuncida al pueblo y luego celebra la Pascua, tal cual justamente como Dios la había ordenado. ¿Ok? Dice entonces, Josué estuvo en la primera Pascua y la celebró durante todos los años en el desierto. Cada año, cada día 14, Josué no olvidó ni un detalle. Y vamos a ver que desde que Josué se muere, todo cambia. Se pierde Israel automáticamente. Ahora bien, ¿cuáles son los detalles que ya conocemos, que ya sabemos cómo se debe celebrar la Pascua? En el día 10 del mes de Abib se debía seleccionar el cordero. Si la familia era pequeña o no se podía comer, ¿verdad?, todo el cordero, la familia debía ponerse de acuerdo con su vecino para compartirlo. El cordero debía ser sin defecto, macho de 1 año, todo eso lo vimos. Se debía guardar hasta el día 14 y ese día debía ser inmolado. No era cualquier muerte, debía ser degollado. Esa era la forma de hacer el sacrificio, entre las 2 tardes. Tomar la sangre, untarle los postres de los dinteles. El cordero debía ser asado, acompañado de pan sin levadura. No debía ser hervido, debía ser asado en el fuego, con su cabeza, sus patas, sus entrañas. Debían comérselo todo y si quedaba algo debían quemarlo al amanecer. Debían comerlo totalmente vestidos. ¿Qué Dios dijo? Hágalo todo como yo lo mandé. Igualito, no me cambien nada. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Para eso fue el tabernáculo, para habitar allí su nombre. Luego el Señor le ordena entonces a Salomón que le haga el templo y en Jerusalén se debía celebrar la Pascua. Por eso todos tenían que venir a Jerusalén. Ese era el centro. El cordero se debía comer en una casa y no se podía sacar la carne del cordero fuera de la casa, ni se le podía quebrar ningún hueso. Éxodo 12, 46, lo dice literalmente. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella. Eso es muy importante poder verlo y entenderlo. Entonces, mientras Josué, ¿verdad?, fue el líder de Israel, dijo ahorita, miren lo que dice Jueces sobre ese periodo, Jueces 2 del 7 al 8. Dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Mientras Josué estuvo ahí, todo muy bien. Ahora, ¿qué pasó después? Aquí comienzan los cambios y las cosas a pasar. Josué 2, del 11 al 13, dice lo siguiente: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron.
y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Hermano, y si usted sigue leyendo todo ese contexto ahí, usted se va a dar cuenta que el Señor levantaba a un juez, lo salvaba, Israel tenía un tiempo bien, y desde que el juez se caía, se perdían ellos. Automáticamente se perdían. Miren lo que dice el versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Increíble. Siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Hermano, Israel no volvió a ser el mismo jamás. Jamás volvió a ser el mismo. Todo cambió a partir de ahí. Veamos la siguiente información. Dice que en el tiempo de los reyes no se menciona la celebración de la Pascua, pero ya sabemos la caída de Saúl, ¿verdad? El pecado de David, que trajo consecuencias graves con sus hijos, el tema de Salomón con las mujeres, etcétera. La división del reino, ¿verdad? Judá con el hijo de Salomón, que se llamó Roboán. El reino de Israel con Jeroboán. Jeroboán fue que llevó a este reino a adorar a Baal. Entraron en el baalismo, incluso comenzaron a sacrificar a sus propios hijos. Oigan a dónde llegó Israel, segunda de Crónicas 28. Incluso en las fiestas que eran solemnes, ¿verdad? Las fiestas anuales que debían celebrar, le cambiaron las fechas y hacía sacrificios a otros dioses. A ese punto llegó Israel. Y usted dirá, ¿y qué pasó con la Pascua? Vamos a ver qué pasó con la Pascua. Una información extrabíblica, pero que es congruente con lo que la Biblia dice. Bajo el baalismo, Israel abandonó la Pascua el día 14 del primer mes y la fiesta de panes sin levadura, la cual comienza en el 15 y continúa hasta el 21. En su lugar, Israel adoptó un festival pagano en honor a Baal y a Aserá, el cual también comenzaba el día 15 del primer mes. Vean, mis hermanos, en el estado que cayó el pueblo de Israel y cómo todo eso fue afectando todo lo que Dios había establecido. Ellos fueron perdiendo todo lo que el Señor había dicho, las costumbres, las normas, todo lo fueron perdiendo, se olvidaron de eso. Entonces, hasta el reinado de Ezequías es que volvemos a mencionar aquí la Pascua. Gracias, mi hermano. Es en el reinado de Ezequías que volvemos a ver ya la Pascua y cómo Ezequías la celebra. Dice segunda de Crónicas 29:3-6, en el primer año de su reinado de Ezequías, ¿verdad? En el mes primero, estamos aquí en el mes de Abib, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. O sea, anteriormente había sido saqueada, habían puesto ahí ídolos, pero Ezequías llega y todo eso cambia. Dice, versículo 4, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y volvieron las espaldas. Más adelante vemos en el versículo 10 que Ezequías hace un pacto con Dios para que Dios apartara su ira. Entonces, luego de estas órdenes, y estoy resumiendo bastante, dice el versículo 17, veamos lo que dice. Dice, comenzaron a santificarse cuando el día primero del mes primero, recuerden, el mes de Abib es el mes primero, y a los 8 del mismo mes
vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y el día 16 del mes primero terminaron. Si terminaron en el día 16 del mes de Abib, ¿qué pasó aquí? ¿Cuándo se celebran la Pascua? ¿Qué día del mes primero? El 14. Y aquellos terminaron el día 16. Ya que hay un cambio. Ni apartaron el cordero el día 10 y tampoco lo hicieron como Dios mandaba. Ya aquí comienzan a haber cambios. Eso es muy importante. Entonces, dice, veamos ahora 2 de Crónicas 30 del 1 al 5. Dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Detalle importante. ¿De quién pidió consejo aquí Ezequías? De los príncipes. Díganme, ¿cuándo podemos celebrar la Pascua? Fueron los príncipes, no Dios. Pero bueno, ya veremos que el Señor le acepta, ¿verdad? Por la oración que hace Ezequías, todo lo que se hace ahí. Porque ya ellos habían perdido todo. Se habían desconectado de todo lo que Dios había hecho. Dice, versículo 3. Porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. ¿Qué pasa aquí? Ezequías, al ver que va el pueblo a venir, requiere de mucha mano de obra, por así decirlo. ¿Quiénes? Sacerdotes. Búsquenlo a todos. Vengan, vamos a celebrar, vamos a cumplir. Vamos a celebrar la Pascua, vamos a hacer los sacrificios, todo como el Señor había mandado. Ahora bien, recuerden, mis hermanos, que el único sacrificio que no hacían los sacerdotes era ¿cuál? La Pascua. Eso no se puede olvidar. Miren lo que dice ahora Levítico 17 del 1 al 7. Dice, entonces el Señor habló a Moisés, di a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas, esto es lo que el Señor ha ordenado. Cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey, un cordero o una cabra en el campamento, o el que lo degüelle fuera del campamento, sin llevarlo a la puerta de la tienda de reunión para presentarlo como una ofrenda al Señor delante del tabernáculo del Señor, ese hombre será culpable de la sangre. Ha derramado sangre y ese hombre será exterminado de entre su pueblo. Sigue diciendo, esto es para que los israelitas traigan los sacrificios que sacrificaban en campo abierto. No, tráiganlo aquí. No es para allá que yo lo quiero. ¿Por qué? Ustedes van a ver ahora. Los traigan al Señor a la puerta de la tienda de reunión, al sacerdote, y los sacrifiquen como sacrificios de las ofrendas de paz al Señor. Todos los sacrificios que estén por allá lejos, pero son específicamente los sacrificios de paz, no la Pascua. Y el sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Señor a la puerta de la tienda de reunión y quemará la grasa como aroma agradable al Señor. Y ya no sacrificará sus sacrificios a los demonios con los cuales se prostituyen. Esto le será estatuto perpetuo por todas sus generaciones. Dios está agarrando al pueblo por la mano. Vengan, malcriados, traigan los sacrificios aquí, porque si lo hacen por allá, se lo van a entregar a otro. Increíble lo que hizo con Israel. Las ofrendas de paz que ustedes hacían por allá, no.
ahora tengan los sacrificios, los animales a los sacerdotes, ellos lo van a hacer aquí. En el tabernáculo es que lo van a hacer. ¿Qué es lo que quiere evitar el Señor? Él quería evitar, ¿verdad?, que ellos, estando lejos, sabiendo que se atrevían a sacrificar los animales para los demonios, Dios les dice, tráiganlo aquí. Pero esos sacrificios eran ofrendas de paz. No tenían que ver con la Pascua, porque la Pascua era una vez al año, no diaria. Entonces, volviendo a Ezequías, ¿cuál era el plan que tenía Ezequías? Ezequías sabía de dónde venía el pueblo y lo atados que estaban a la idolatría. Ya Dios había dicho que ellos sacrificaban a los demonios. Esa era la costumbre de ellos, y ya ellos habían sustituido la Pascua doméstica y todos los sacrificios. Israel estaba perdido completamente en favor de Baal y Astarot y de todos muchísimos dioses que ellos se habían acercado. Debido a esto, Ezequías hace lo siguiente. Vamos a leer ahora Segunda de Crónicas 30, del 15 al 20. Entonces mataron los corderos de la Pascua el día 14 del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, avergonzados, se santificaron y trajeron holocaustos a la casa del Señor, y se colocaron en sus puestos según su costumbre, conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes rociaban la sangre que recibían de mano de los levitas, porque había muchos de la asamblea que no se habían santificado. Por eso los levitas estaban encargados de la matanza de los corderos de la Pascua. Oigan bien, por todos los que estaban inmundos, para santificarlos al Señor. Pues una gran multitud del pueblo, es decir, muchos de Efraín y de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado. No obstante, comieron la Pascua. Y miren lo que dice ahí. ¿Contrario a qué? Espérense que yo no lo... A ver si... Fue que no lo pasé, ¿verdad? Me quedé leyendo aquí. Ahí. Versículo 18, voy a repetir. Pues una gran multitud del pueblo, es decir, muchos de Efraín y de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado. No obstante, comieron la Pascua. ¿Contrario a qué? A lo escrito. Ellos sabían que lo que estaban haciendo no era como Dios lo había mandado. Porque Ezequías oró por ellos, diciendo que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón para buscar a Dios el Señor, Dios de sus padres, aunque no lo haga conforme a los ritos de purificación del santuario. ¿Y qué dice el versículo 20? Y oyó el Señor Ezequías y sanó al pueblo. Miren lo misericordioso que es Dios. A pesar de ellos haber roto todo lo que el Señor había establecido, el Señor acepta lo que ellos hacen. No lo cambia, se lo acepta. ¿Quién hizo los cambios? Ezequías, no Dios. ¿Quiénes sacrificaron los corderos? Los levitas. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque había muchos que estaban inmundos y ya ellos estaban en el segundo mes, que se suponía que era la segunda oportunidad que ya leímos para que los inmundos pudieran celebrarla después de santificarse. Pero aquí Ezequías decide él mandar a los levitas a que ellos sacrificaran no solamente los animales para las ofrendas de paz, sino también los corderos para la Pascua. No fueron las familias como Dios había establecido. Entonces, una pregunta interesante. ¿Por qué Dios no rechazó a Ezequías? Por lo que ya leímos, por su oración. El Señor oyó su oración y sanó al pueblo. Eso es muy, muy, muy importante saberlo. Entonces, aquí fue la primera vez. Aquí fue la primera vez en donde los sacrificios del Cordero de Pascua lo hicieron los levitas por el estado del pueblo.
Aparte de esto, junto a los corderos de Pascua, la sangre de los sacrificios eran rociadas en el altar como ofrendas de paz. Eso es muy importante. La sangre de los corderos de Pascua no era para rociarla en el altar, no era para eso. Era para untarla en los postes de la casa. Los corderos para las ofrendas de paz, sí. Pero como estaban haciendo todos los sacrificios reunidos, cogían toda la sangre y la rociaban en el altar. Otro dato roto de lo que Dios había establecido. No fue eso lo que Dios había ordenado. Eso es muy importante verlo. Otra cosa, debido a la cantidad de sacrificios, los corderos para la Pascua no fueron sacrificados al atardecer del día 14. Tuvieron que empezar más temprano en el día 13 para poder sacrificar la cantidad de corderos a tiempo para la cena de Pascua. Eran miles de corderos que ellos iban a hacer. No podían hacerlo todo completamente. Entonces, mis hermanos, en resumen, se cambió la Pascua. Se cambió el orden por completo. Vamos a ver ahora la otra Pascua que se menciona aproximadamente 75 años después de celebrar esta Pascua de Ezequías. Vamos a ver ahora el reinado de Josías. Dice, de forma resumida, ¿verdad? Para cortar el tiempo. Después de Ezequías reinó su hijo Manasés, un rey terriblemente malvado que preparó el escenario para la reforma de Josías. Después que Manasés murió, reinó su hijo Amón, que fue tan cruel y malvado como su padre Manasés. Y es aquí donde entra en escena el rey Josías, que era hijo de Amón, pero no siguió los pasos de su padre Amón en este caso. Él obedeció a Dios y ya conocemos todos aquí, ¿verdad?, las reformas de Josías. Eso nosotros lo hemos todo ya leído. Entonces, luego de esto llegamos a Segunda de Crónicas 35, versículo 1. Estoy resumiendo el Antiguo Testamento completo para poder entender esto. Dice, Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén. Claro, ahí es que estaba, ¿verdad?, el templo que había hecho Salomón. Y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes. Muy importante aquí. Aquí no dice cuándo hicieron el sacrificio. Dice que fue en el mismo día, 14, pero no dice entre las 2 tardes. Eso es muy importante notarlo. Entonces, dice, antes de hacer el sacrificio, ¿verdad?, Josías dio varias órdenes para organizar al pueblo, que se detallan en los versículos 2 al 5 de ese mismo capítulo. Y después de esa organización, dice entonces los versículos 6 al 8 del capítulo 35 de Segunda de Crónicas, dice lo siguiente: sacrifiquen luego la Pascua y después de santificarse, preparen a sus hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000, 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes. Esto es de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas. Entonces, hasta aquí, ¿quién provee los animales para los sacrificios? El rey y los príncipes. No es el pueblo. Eso es muy también importante verlo. Dice la última parte del versículo 9 que todos los animales que dieron fue para los sacrificios de la Pascua. Pero fíjese que ahí menciona el bueyes. ¿Y los bueyes eran animales para la Pascua? No. ¿Qué pasa aquí? En este tiempo, después de todos estos cambios, todas las fiestas que se celebraban o los sacrificios que se hacían alrededor de la Pascua, incluyendo la fiesta de los panes sin levadura, que veremos en la próxima sección, se le comienza a llamar Pascua a todo eso. Sin embargo, son dos fiestas y sacrificios muy diferentes. La Pascua
y la fiesta de los panes sin levaduras. Pero vamos a ver en los evangelios que le llaman Pascua a las dos fiestas. ¿Por qué? Por esto. ¿Qué cambios observamos aquí? Dice, los animales que se detallan aquí, tanto del rebaño como de la manada, eran ofrecidos como ofrendas quemadas, ofrendas de paz y ofrendas de gracias. Eran ofrecidos en la noche del 15 y cada noche durante la fiesta de los panes sin levadura. El hecho de que sean llamadas ofrendas de la Pascua indica que durante este tiempo en la historia, toda la fiesta de panes sin levadura empezó a ser llamada Pascua. Y es por esto que muchos años más adelante, después de la destrucción del templo por Babilonia, se le sigue llamando ofrendas de Pascua. Aunque aún no llegamos a la fiesta de los panes sin levaduras, esta fiesta iniciaba el día 15, después obviamente del día 14 de la Pascua, y terminaba el día 21. Eran 7 días comiendo panes sin levadura, en donde el día 15 y el día 21 eran días de reposo solemne. Eso es muy importante. Dígame, hermano. Lo hizo Josías. Josías que viene después, ¿verdad? Después de Amón, después de Manasés, después de Ezequías, traía consigo ya esas costumbres que iniciaron con Ezequías. No lo hizo Dios, lo hizo Ezequías y después Josías. No me cambien nada, me suena difícil a que Moisés decida él cambiarlo. Pero eso es un tema que podemos seguirlo y hablar, discutiendo más adelante, porque eso tiene también su forma. Ahora bien, sean bueyes o sean vacas, tenía su tiempo. Tenía su tiempo, tenía su hora. Y Dios dijo en Éxodo, Levítico 23, qué animales y cómo se debía hacer. Y después que todo esto pasó, es que pasa esto. Pero eso es un punto, ¿verdad?, que vamos a chocar en un tema que está, en un texto que está quizás más oscuro, que lo interpretan de varias formas. Yo prefiero quedarme con lo que está claro. Esa es mi postura en este caso. Entonces, vamos a seguir. Dice, y por esto, después que dice aquí la Pascua en grande, dice, aún no llegamos, ¿verdad?, a la fiesta de los panes sin levaduras. Esta fiesta iniciaba el día 15, un día después del 14, ¿verdad? Obviamente, el sacrificio de Pascua, y terminaba el día 21. 7 días comiendo panes sin levadura, y eran 2 fiestas diferentes. Ahí tenemos que estar de acuerdo en toda la Biblia. Eran 2 fiestas diferentes. Vamos a aceptar en este caso lo que dice Jaime de vaca, chivo, lo que sea. Ahora, esto es inevitable. Ahí no puede haber confusión. Son 2 fiestas distintas, Pascua y panes sin levadura. Ahora, ¿qué pasó en el tiempo de Ezequías y en el tiempo de Josías? Se unen todas estas fiestas y todos los sacrificios se le llaman ofrendas de Pascua. Se le llama Pascua a ambas fiestas. Eso sí es bueno verlo y es muy importante. Y aquí también se le empieza a llamar a las 2 juntas, ¿verdad? Como dije, Pascua. En el libro de Esdras también se menciona la celebración de la Pascua bajo estos mismos términos. Miren, hermanos, algo muy importante es después de todo esto que los judíos la siguen celebrando de esta forma, incluso, y yo sé que aquí hay unos cuantos que lo saben, como Jaime y también quizás Américo, saben lo que es la famosa Mishnah. La Mishnah, ¿verdad?, es como una interpretación donde ahí se dice que se celebra la Pascua de una forma que se llama Seder de Pascua. Jaime me corregirá. En ese Seder de Pascua, que no es de la Biblia, crean un ritual donde hay 4 copas, donde ahora agarran un hueso y lo hierven, no lo asan, y lo hacen así los judíos. Eso no es lo que hemos visto en toda la Escritura hasta ahora. Hay gente que acostumbran a decir, no, pero que eso es la historia. No, yo prefiero quedarme con la Biblia. Que Cristo agarró la 4ª copa, no me lo dice la Biblia. No es lo que yo veo en lo que Éxodo 12 dice y en lo que hemos visto en Números y también en Levíticos.
¿Me entienden, verdad? Ahí cada quien decide si creer en eso extra bíblico o en lo que dice la Biblia. Sigamos viendo más cambios, que ya estamos casi terminando. Segunda de Crónicas 35, del 10 al 14. Dice: preparando así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey, y sacrificaron la Pascua. Oiga esto: sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Pregunta: ¿la sangre del cordero pascual era para tomarla y regarla en el altar? No, no es lo que el Señor mandó. La sangre de los corderos para ofrendas de paz, sí, que lo leímos en Levítico, lo leímos. Dice entonces, vamos a la parte que continúa: y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y también para los sacerdotes, hijos de Aarón. Para resumir, mi hermano, ya lo que hemos visto, los cambios que podemos observar en la Pascua, vamos a verla de forma resumida. Dice: Josías le entrega a los animales a los sacerdotes, no a las familias. La forma en que se mataron los corderos en la Pascua de Josías se ajusta a los requisitos de Dios para las ofrendas de paz y las ofrendas de gracias, las cuales siempre eran sacrificadas por los levitas y los sacerdotes. Los bueyes eran sacrificados de la misma manera que los corderos, con la excepción que estos animales más grandes eran cortados en porciones. Nuevamente, el sacrificio realizado por sacerdotes en el templo, no como fue establecido que cada familia lo hiciera domésticamente. En el caso de la Pascua, todos los demás sí eran en el templo. Los sacerdotes esparcían la sangre en el altar, no en los dinteles de las puertas, en el caso de la Pascua, repito. Y además, la finalidad de rociar la sangre era por la ofrenda de paz. Era en esta ofrenda que se requería que la sangre del animal de sacrificio fuera rociada contra el altar y que la grasa y ciertos órganos fueran quemados en el altar. Levítico 3, lo pueden ver ahí. Eran los sacerdotes que repartían la carne del cordero a las familias para obedecer solamente la parte de que se le debía dar la ración o cantidad que la familia se iba a comer. Después de entregarle la parte de carne, entonces se iban a sus casas a cenar. En el versículo 13 se usan dos, y esto es aquí algo muy interesante. Y eso lo vimos nosotros, lo que creo que fue la primera o segunda sección, de palabras que se repiten, ¿verdad? Pero tienen un significado, o bien de una misma palabra en hebreo. En este caso, por ejemplo, se usan dos palabras en el versículo 13 para asaron y cocieron en ollas. Aunque en español se traducen como dos palabras distintas, en hebreo es la misma palabra, bashal, que significa hervir en una olla. O sea, ellos no asaron al fuego, ellos sirvieron la carne, que es como la siguen celebrando muchos judíos hoy en día. Ahora bien, en el texto dice que ellos lo hicieron al fuego, pero la palabra que usan es hervir en una olla. En ambos casos. Ahora bien, ¿quiénes eran los autorizados a comer la carne santificada? Los sacerdotes, ¿verdad que sí? Eso ellos hacían. Ahora, como era mucha, la repartían en el pueblo. Entonces, mis hermanos, tanto Ezequías como Josías siguieron la misma forma la celebración de la Pascua. Ninguno la celebró como Dios la instituyó, mas Dios aceptó la humillación de su corazón.
Vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos. La próxima sección que tengamos, que vamos a hacer, vamos a ver la fiesta de los panes sin levadura de forma resumida y vamos a ver entonces la última semana del Señor. Basado en todo lo que ya hemos visto, vamos a entender perfectamente qué pasó en esa semana. Vamos a ver las palabras que hay extrañas, por qué en algunos lados contradice a otros. Todo eso lo vamos a ver. Así que, mis hermanos, preguntas. ¿No tiene preguntas? Una aclaración entre las dos tardes. Si al comenzar el crepúsculo son las 6 y ya ponerse oscuro es las 8, promedian y es a las 7 entre las dos tardes, ¿verdad? Como habíamos dicho, que eso puede variar el tiempo que tarda el sol en oscurecerse definitivamente. Una vez el sol, ¿verdad?, ya dejó, se ocultó, comienza un periodo que se llama crepúsculo, donde aún hay luz hasta que llega la noche completa. Dependiendo del lugar en el globo terráqueo, en un punto dura 1 hora y media, otro dura 1 hora. Pero lo máximo que yo pude investigar dura 1 hora y media. Ahora bien, degollar un cordero y pelarlo, lo hacían ellos en menos de 20 minutos. O sea, eso era un tiempo prácticamente insignificante. Eso lo hacían ellos rápido. El tiempo era, llegó el día 14, vamos arriba. De una vez háganlo, dególlenlo con todos sus órganos y pónganlo en el fuego. Y cómanselo entonces con hierbas amargas y con panes sin levadura. Un dato importante. Como se inicia a comer pan sin levadura desde el día 14, que es la Pascua, y se continúa desde el día 15 hasta el día 21, son 8 días comiendo panes sin levadura. Y por eso le llamaban a toda esa fiesta la fiesta de la Pascua completa. Pero eran 2 fiestas diferentes. Del 14 al 21 son 8 días. Usted verá, lo vamos a ver aquí. Hasta yo pensaba que eran 7, hasta que lo conté bien. Son 8 días. Hermanos, ¿alguna otra pregunta? Espero en el Señor que esto, ¿verdad?, esté siendo de edificación. Sé que es un poco cansón y un poco, ¿verdad?, una vez de trabajo como médico y gente que viene aquí. Dígame, hermano Manuel, déjame darle esto. Yo vine tarde, ahora fue que pude venir, estaba en Santo Domingo. ¿Por qué? ¿De dónde surge? Si Dios mandó fue a asar la carne, Dios la mandó a poner en el fuego, que es asar. ¿De dónde viene el hecho de ellos coger la olla y cocerla? Bueno, si te llegó un poquito tarde, ¿verdad?, por el tema de la capital. Después que Josué muere, el pueblo automáticamente entra en un estado que abandona a Dios. Desconocimiento por completo. Juez tras juez. Usted ve el libro de Jueces. Dios levanta un juez, lo salva. Se termina ese juez, se cae el pueblo. Y el pueblo entró en una idolatría, a Baal, a Astarot, comenzaron a cambiar todo lo que Dios había establecido. Se moría una generación, venía otra. Por completo borraron todo. Hasta que llegamos a la Pascua de Ezequías. Y ahí, en su intención de agradar a Dios, a pesar de que no lo hizo quizás de la forma correcta, él ora a Dios y el Señor acepta, a pesar de los cambios que hubo del segundo mes y ciertas cosas, el Señor acepta esa fiesta, ¿verdad que sí? Y entonces en el tiempo de Josías es que se menciona aquí que los sacerdotes, quizás por la cantidad de gente y además era la carne santificada, ellos la hierven. Pero lo que dice el texto, aunque usan las dos palabras, la misma palabra para ambos casos, dice el texto que lo de la Pascua ellos lo hicieron al fuego y lo de que estamos santificados lo hicieron en ollas y la hirvieron y se la repartieron al pueblo. Entonces, quiere decir que ellos estaban claros con lo que era la paz, con lo de la Pascua. Hasta cierto sentido, sí, como el día, por ejemplo. Que era lo que el Señor le mandaba recordar a ellos, como Él lo libró en Egipto,
la sangre untada en el dintel, como lo libró de que la muerte no pasara por ellos. Exacto. Por ejemplo, estaba lo de comer se tenían que comer todo el cordero, deben de comérselo todo, no dejar nada. Todo y en una lo que- casa. Dice sí, un texto claro, en una casa. Y en una casa lo que se iban a comer, y lo que quedaba tenían que quemarlo al fuego. ¿no? Comerlo al fuego al amanecer. Al amanecer, quemarlo al Exactamente. fuego al amanecer, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos parece que estaban claros en eso. Entonces parece ser que fue con la segunda fiesta, con la fiesta de Panes sin levadura. las ofrendas de paz, ¿verdad? Y los panes sin levadura. Ujú. Entonces parece que ahí en esa fiesta Ellos fue hicieron una fue confusión. que ellos se debían. Exactamente. Porque es que les repito, fueron muchos años con un pueblo caído que el mismo Señor dijo, mira, los sacrificios que lo hagan aquí en el tabernáculo, de la ofrenda de paz. Porque si lo hacen por allá, se lo van a ofrecer a los demonios. Es que son malos. Hágalo aquí. Entonces el pueblo fue poco a poco cambiando esa costumbre, esas ordenanzas, y vimos lo enfático que fue el Señor. Óigame, celébrenme la Pascua según sus ritos, según sus ordenanzas, no me cambien nada. Lo vimos clarito eso. Sí. O sea, el Señor no permitió que le cambien nada. ¿Qué pasó? El pueblo se cayó, el pueblo entró en idolatría y se perdieron por completo. ¿Dónde inicia adoración a los Baales? Oh, tan pronto Josué se muere. Digo, disculpa. Desde que Moisés subió al Sinaí, ellos comenzaron a hacer desde el becerro. Desde el becerro de oro. Es que tenía la idolatría en la carne, adentro de ellos. Porque copiaron de Egipto. De Egipto. Ok, perfecto. ¿Por qué cree usted que el Señor le permitió a ellos ver todo su poder y avergonzó Dios tras Dios con 10 plagas? Era para enseñarle a ellos, óigame, no hay otro Dios, sáquense eso de la cabeza, solo yo soy Dios. Y cuando lo saca entonces, le dicen, miren, no olviden lo que ustedes vieron, Yo les voy a dar mi ley, para que ustedes aprendan a vivir como yo quiero que ustedes vivan. Porque yo sé que ustedes son malos. Ustedes son malos. Siempre. Y nosotros siguiéramos lo mismo si no fuera por Cristo. Si no fuera por su Espíritu Santo, bueno, que de hecho eso es lo que yo voy a predicar este domingo, que nos puso su Espíritu Santo dentro, siguiéramos bajo la misma maldad. Y aún con el Espíritu Santo queremos seguir siendo malos. Y no es que somos buenos. Lo que tenemos era malo que Dios nos puso, porque buenos no somos. Actualmente, bueno, Israel está esparcido, hasta ahora está, ¿verdad? Vamos a decir Judá, los judíos, algunos siguen esperando al Mesías, otros están en otras religiones, están todavía dispersados, perdidos, todavía están. Una parte por los asirios y otra parte por Babilonia. Bien, mis hermanos, les repito, algo importante que quiero decirles, ya van 4 secciones. A mí no me importa seguir hasta que acabemos. Pero si ustedes quieren una pausa, lo podemos hacer. Ojo, la parte que viene es, vamos a decir, la más interesante y la más que a veces trae controversias, que es la última semana del Señor. 3 días, 3 noches, vamos a ver todo eso, con lujo de detalle.